Estamos comenzando el tiempo del Adviento, tiempo oportuno para ir reflexionando sobre la importancia que tiene el año litúrgico y sus 3 ciclos. Es muy importante en cuanto que comenzamos con el Adviento y terminamos con Cristo Rey. Cada año se utiliza un ciclo diferente y por eso conviene saber de dónde arranca toda la celebración litúrgica en la iglesia. Para esto vamos a presentarles vamos a hacer una oración, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos ayude a descubrir la importancia del tiempo, el tiempo de Dios. Oramos diciendo: Jesús Maestro bueno, enséñame a mirar la vida como tú, a aprender que la vida es un regalo del Padre para los demás. Enséñame a valorar el tiempo como una posibilidad para mejorar y crecer en ti, en tu conocimiento, en tu seguimiento, en tu amor. Jesús Maestro bueno, enséñame a sentir como tú. Ayúdame a comprender que el poder y la supremacía sobre los otros son vacío y vanidad, apariencias huecas incapaces de satisfacer mi profundo anhelo de felicidad y de sentido. Hazme ver la dicha que brota de realizar los pequeños servicios cotidianos. Enséñame a ser un servidor de mis hermanos y a poner a disposición de todos los dones que tú me has dado. Amén. El año litúrgico, le llamamos así, el año litúrgico dará comienzo en Adviento y terminará en Cristo Rey. El año litúrgico es el tiempo en el que los cristianos celebran y recuerdan los momentos más importantes de la vida de Jesús y de la Iglesia. Son 52 semanas que se dividen en 5 grandes e importantes tiempos. El año litúrgico cristiano pasa por 3 ciclos, también llamados años. Así que puede encontrarse como ciclos, ¿verdad? Que uno dice, estamos en el ciclo A, ciclo B, ciclo C. O bien otro puede utilizar el concepto más bien de los años, año A, año B y año C. Cada ciclo tiene su propia secuencia de lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento en la liturgia de la Iglesia. De modo que la distribución de textos bíblicos a lo largo de 3 años brinda a los fieles una visión integral de toda la historia de la salvación. Importante en la vida de la Iglesia, sabemos que Dios ha inspirado la palabra de Dios. La inspiración se ha dado en un momento concreto de la historia, ya sea un profeta, ya sea un historiador, pero Dios es el que ha inspirado. A esta inspiración viene en la inspiración lo que Dios ha revelado, lo que ha manifestado en ese momento. Pero después de eso aparece también la verdad que Dios nos quiere revelar. Por eso la Sagrada Escritura, vamos leyendo el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento. Naturalmente el Nuevo Testamento lo vamos a utilizar más bien desde una lectura cristiana. En los estudios bíblicos lo hacemos estudiando el texto tal como nos viene, ubicándolo en el tiempo, en la historia, para sacar sus contenidos que hay de la palabra de Dios, qué mensaje hay ahí para ese tiempo, para un judío. Pero cuando se trata de la celebración, no tanto estamos haciendo exégesis de los textos, sino más bien estamos haciendo una presentación de lo que la palabra de Dios dijo y sigue diciendo. Por eso hablamos de que en 3 años le hemos dado una lectura a todos los textos de la Sagrada Escritura, los más importantes, ¿verdad? Entonces, esa secuencia que tenemos en los 3 ciclos,
obedecen pues a la organización que vamos encontrando en el año litúrgico. La Constitución del Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, nos dice: dejen que los fieles preparen la mesa de la palabra de Dios más abundantemente. Dejen que los tesoros de la Biblia se abran más para que dentro de un periodo de tiempo determinado las partes más importantes de la Biblia sean leídas a la gente, es decir, la Sagrada Escritura. Bien, entonces tenemos esta exhortación del Concilio Vaticano II, que fue en el año 1962-65, en el que la Iglesia pues reforma la liturgia. Con este fin, el rito romano organiza las lecturas bíblicas de la celebración eucarística que se completarán cada 3 años. Hablamos entonces en el año A. En el año A o ciclo A, Evangelio según San Mateo. Al hablar de este año, que es el que acabamos de terminar, plantea la importancia que tiene la visión del reino de Dios en sus 5 libros. Hablamos del Evangelio. Este año comenzaremos el texto del Evangelio según San Marcos. Naturalmente este texto es precioso porque tiene la tesis en el capítulo 1, versículo 1, Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Esas 2 partes las dividirá el autor. La primera demostrando que Jesús es el Mesías, por eso hará decir, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 30, Pedro dirá el que va a ser el confesor de la fe en el Cristo de la historia. En versículo 31 hasta el capítulo 15, versículo 39, entonces va a explicar en qué consiste el descubrimiento del Hijo de Dios. Lo hará un romano. Este romano va a decir: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Por lo tanto, tendremos el Evangelio según San Marcos para este año. Y en el año C, el año que viene, estudiaremos el Evangelio según San Lucas. Como pueden observar, tenemos pues los 3 evangelios. Usted se preguntará: ¿y qué pasa con el Evangelio según San Juan? El Evangelio según San Juan está reservado para ocasiones especiales, especialmente fiestas grandes y solemnidades, con énfasis en la Semana Santa. Tenemos entonces, ahora en Navidad tendremos un poco de lectura del Evangelio según San Juan, pero será más notorio en el tiempo de Pascua, cuando a lo largo de varias semanas estaremos siguiendo la lectura del evangelista según San Juan, después de la resurrección. Por lo tanto, este evangelio se lee todos los años, excepto entonces los sinópticos, que tienen pues un año para cada uno. ¿Cómo saber si el ciclo litúrgico actual es A, B o C? Bien, entremos a una cuestión matemática que nos va a ayudar para ir viendo un poco estas cosas. Solo agregue pues los dígitos del año, ¿verdad? La referencia es el ciclo C, que se aplica a años cuya suma de dígitos es divisible por 3. El 2019, por ejemplo, 2 más 0 más 1 más 9. Leyendo sin los signos de la suma, pues 2019. Pero dividido entre de 12, dado que 12 es divisible por 3, este es un año del ciclo C. Parece sencillo, ¿verdad? Pero es de cuestión de ir sumando. Ahora estamos terminando el 2020, y eso la suma será 4, porque 2 más 0, 2 más 2, 4 más 0, 4. Entonces tenemos suman 4, es decir, 3 más 1. Por lo tanto, el ciclo inmediatamente posterior a la aplicación de C, que es el retorno al ciclo A. Del mismo modo, la suma de los dígitos del 2021, que es lo que estamos por comenzar,
es 5, es decir, 3 más 2 igual a 5. Entonces se aplica el ciclo B. Y 2022, primero Dios que lo vivamos, se convierte en el ciclo C, nuevamente porque la suma de sus dígitos es 6, que es un múltiplo de 3, y así pues sucesivamente. Es lo que vamos encontrando. Es como si el ciclo comenzara en el primer año de conteo cristiano. En el año 1 habría sido el ciclo A, en el año 2 ciclo B, en el año 3 ciclo C, y los años 6, 9, 12, 15, otra vez el ciclo C. Pero atención, ¿qué va a pasar? Cada ciclo comienza con su año litúrgico, es decir, desde la primera semana de Adviento. Esto significa que litúrgicamente el ciclo 2021 comienza ya en el 2020. El primer domingo de Adviento, que es el 29 de noviembre, o fue el 29 de noviembre del 2020. No tenemos que esperar hasta el 1 de enero del 2021 para entrar en el ciclo B, ya que el punto de partida no se basa en el año calendario, sino, por supuesto, en el calendario litúrgico de la Iglesia. Son las dos maneras como vamos observando. El ciclo civil comienza el año en enero, mientras que el ciclo litúrgico comienza en el tiempo del Adviento. Bien, aquí tenemos pues un diagrama para ir observando por dónde vamos a arrancar toda esta cuestión del ciclo litúrgico. Entonces tienen aquí, para comenzar, en el centro de lo que hemos hablado, el misterio pascual, ciclos A, ciclo B y ciclo C. El centro de la vida litúrgica en la historia y en la actualidad es que celebramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección gloriosa de Jesucristo. Así comenzó la celebración cristiana. No teníamos Adviento cuando esto comenzó. En el comienzo, ciertamente Jesucristo inaugura el año litúrgico con su pasión, muerte y resurrección. Todo se centró ahí, de modo que los evangelistas, cuando escriben, lo primero que van a redactar es la pasión, la muerte y la resurrección. Lo observan ustedes en el tiempo que marca la llamada Semana Santa, que normalmente tomamos los textos de los evangelios para centrar la vida, pasión, muerte y resurrección. Esto era pues lo que la Iglesia estaba celebrando desde los primeros siglos, de manera que no había otra fiesta, solamente el misterio pascual. Y luego todo lo demás se ordenaba de otra manera. No ha sido sino hasta en el siglo IV cuando comenzamos las preparaciones para la primera celebración del año. Como comenzó en el siglo IV a celebrarse el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento pues era un tiempo largo que los primeros decidieron de que fuera un tiempo penitencial. Ese tiempo penitencial, la característica que tenía era que la celebración pues era, así están en los escritos, que era un tiempo en el que se usaba el color negro. Curioso porque era penitencial. Eran 40 días de preparación para el nacimiento del Señor, pero que se celebraba en la Epifanía. Fue necesario entonces reordenar más adelante esto para poder celebrar ahora como estamos, en lo que vamos a presentar. He dado el dato histórico para decir celebramos el nacimiento del Señor el 25 de diciembre, pues fecha en la que se tenía en cuenta el nacimiento de Jesús, pero en la celebración de la fiesta del sol,
Entonces, para que los cristianos, o para cristianizar el sol, la fiesta del sol, tomaron el texto de San Lucas cuando en el cántico de Zacarías dice que Cristo es el sol que nace de lo alto. Y comienza pues la celebración de la Natividad del Señor, celebrándola en ese tiempo, el 25 de diciembre. Ahora bien, el tiempo de Adviento es un tiempo pues de espera ante el advenimiento o venida del Hijo de Dios. Durante las 4 semanas de Adviento nos preparamos para el nacimiento de Jesús. Como pueden notar, es el enfoque que tiene en la actualidad la preparación a la natividad de Jesús. La mejor preparación consiste en limpiar el alma con un mejor comportamiento y una buena confesión. Bien, más adelante iremos planteando el cómo, ¿verdad? Del tiempo, y ya viene el tiempo de la Navidad. En el tiempo de la Navidad, pues es tiempo de profunda alegría para los cristianos. Celebramos el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. En la noche del día 24 de diciembre se celebra la llamada Misa de Gallo, que ahora por las circunstancias en que vivimos, pues esta misa se ha adelantado y no es tanto de medianoche, sino una misa que se celebra durante el tiempo de 8 de la noche, 9, 10, etcétera. Pero ya no es como antes. Ahora celebramos esta misa pues antes de la medianoche. Luego, durante el tiempo de Navidad se celebran también otras fiestas importantes. En la Natividad pues se celebra el 25 de diciembre y a los 8 días celebramos a Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero. ¿Qué finalidad tiene? La maternidad de María pues inaugura el año civil, pero el Señor Jesús ha nacido el 25 y el 1 de enero, pues el texto lucano ofrecerá el momento en el que los pastores, alabando a Dios, comienzan a pregonar que ha nacido un niño. Por eso ese pregón, ese anuncio gozoso de los ángeles y de los pastores, es el anuncio de la llegada del Hijo de Dios. Por eso nos va muy bien celebrarlo en el día de Santa María, Madre de Dios. A los 8 días la Epifanía o celebración de los magos de Oriente la tenemos el 6 de enero, en el domingo siguiente. Cuando decimos esto, la Epifanía es por una razón. Había indicado que eran 40 días de preparación en el Adviento para llegar a la gran celebración en la Epifanía. Y la Epifanía para los ortodoxos, para los que celebran en el Oriente, celebran este día porque ha sido la unión que se da entre los cristianos, judeocristianos, y los paganos. De ahí que el texto que ese día se lee es el texto de San Mateo, en el capítulo 2, cuando dice que unos magos de Oriente vinieron a visitar al rey de Israel. Son sabios que vienen de Oriente y que lo van a encontrar naturalmente en Belén de Judá. Ese texto pues nos está hablando de la fusión o la unión de judeocristianos con pagano-cristianos. Entonces la Epifanía o manifestación de Dios para todo el mundo se celebra el día pues del llamado de la Epifanía, que es el término exacto, que es manifestación de Dios a los no judíos. Y la fiesta pues de la Sagrada Familia,
que en algunos lugares se celebra después de la Epifanía. Nosotros en el calendario lo tenemos entre la Natividad y la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Pues está alrededor del 29-30, por ahí se celebra el Día de la Sagrada Familia. Hablemos entonces del tiempo de Navidad. Se termina pues con la fiesta del bautismo del Señor. Muchos preguntan, ¿y cuándo se deshacen los nacimientos? Bueno, lo terminamos, el tiempo de Navidad termina justamente con el bautismo de Jesús. De ahí pues que arranca desde el 25 de diciembre hasta la celebración del bautismo del Señor, se estará celebrando pues el tiempo de Navidad. Y después, y al domingo siguiente, comenzamos ya el tiempo llamado ordinario. En el tiempo ordinario breve, que se dará, pues qué sé yo, unas 4 o 5 semanas, pues estamos con la posibilidad hasta de 9, pero que es corto el tiempo que se da ahí, ese intermedio entre las fiestas de la Natividad y el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma apunta a otra gran celebración. Como han notado, el Adviento ha sido preparación para una solemnidad y ahora viene la preparación más larga, que es la Cuaresma, para celebrar lo que llamaremos el Triduo Pascual. Es un tiempo esencialmente penitencial durante 40 días, a semejanza de los días en los que Jesús se retiró al desierto para hacer penitencia. La palabra penitencia, puede que uno se equivoque. Bueno, a lo largo de la historia se han dado diferentes interpretaciones, pero la palabra penitencia, que pues se lee así, metanoia, que significa cambio de mentalidad. Cada año la Iglesia nos ofrece un tiempo de preparación, que cambiemos nuestra mentalidad, que hagamos una reflexión y luego, después de esa reflexión, vamos a trabajar, por ejemplo, el proyecto de vida, que es lo que estamos haciendo, y enfocarlo nuevamente a la luz de la resurrección del Señor, una nueva vida. Por eso comenzamos que Jesús ayunó durante todo este tiempo y se preparó para los 3 años de vida pública, aquellos 40 días que Él está en el desierto. La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza con la imposición de la ceniza en nuestra cabeza. Este rito nos recuerda que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. El signo es importante porque se trata de la imposición de la ceniza. Bueno, hay 2 formas, o esta es una, pero la siguiente es: arrepiéntete y cree en el Evangelio, que es lo que estábamos considerando, la importancia que tiene el texto sobre la necesidad de un cambio de mentalidad. La última semana de Cuaresma se llama Semana Santa. Ciertamente se parte en 2 la Semana Santa, porque el tiempo de Cuaresma cubre hasta el Jueves Santo, cuando, según la historia, los penitentes que habían hecho su confesión al comienzo del miércoles de ceniza, pues recibían la absolución el Jueves Santo al mediodía para celebrar el Triduo Pascual. Así que la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos con el recuerdo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y se van a dar 3 días importantes: el Lunes Santo, con la presencia de Jesús en la familia de Betania. El segundo será el recuerdo de la traición de Judas, y el miércoles estaremos con la traición de Pedro, para entrar así directamente a la celebración pascual el jueves por la noche. Es lo que tenemos pues en esta semana. Bueno, seguiremos hablando un poquito ya ahora del tiempo de Pascua.
Con la misa del domingo de resurrección comienza el tiempo pascual. Durante 40 días se celebra la alegría de Cristo resucitado y se recuerdan las escenas evangélicas de las apariciones de Jesús. Entonces tenemos ahí una cosa importante, que se trata de hacer memoria de la resurrección del Señor y que va planteando, según los evangelios sinópticos y San Juan, las apariciones del resucitado. Naturalmente tenemos también un orden ahí a desarrollar. El domingo de resurrección se tomará el evangelio según San Juan en la aparición según el capítulo 20. Luego, por la tarde del mismo día de la resurrección, tendremos la lectura del capítulo 24 del evangelista según San Lucas con los discípulos de Emaús. Y luego nos iremos durante la semana, la octava de Pascua, ya explicando los misterios a partir de diferentes evangelios que nos presentan la gloriosa resurrección. Al final de estos días se celebra pues la ascensión de Jesús a los cielos, 40 días. Recordarán que antes era el llamado Jueves de la Ascensión, porque se completaban los 40 días. Ahora se ha trasladado esta celebración al domingo siguiente. En algunos lugares todavía por tradición lo celebrarán el llamado Jueves de la Ascensión del Señor. Momentos antes les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Texto tomado del evangelista Marcos. Pero en Mateo 28, 19 al 20 también estará el envío misionero. Ahora viene un tiempo especial porque nos quedan 9 días más 1, ¿verdad? Tenemos 40 aquí, más 9, pues 49, más 1, tendremos los 50 días, que es la fiesta que nos prepara, llamada pues ya la fiesta de Pentecostés. Pentecostés será pues el tiempo importante de que se cumplen los 50 días, la cincuentena pascual. Y al terminar la cincuentena pascual, el día de Pentecostés, la iglesia celebrará la efusión del Espíritu Santo, el envío de la iglesia para cristianizar el mundo. Ya al día siguiente, ahora, según el Papa Francisco, pues nos ha puesto una fiesta después del domingo de Pentecostés, una fiesta que se titula pues a Santa María, Madre de la Iglesia. Es algo nuevo pues que tenemos en la liturgia para inaugurar todo el tiempo de la predicación del Evangelio, que lo tendremos naturalmente en el tiempo ordinario. Aquí volvemos a recopilar los datos que ya antes se habían anunciado. El tiempo ordinario es tiempo litúrgico, consta de 33 semanas repartidas en 2 bloques. El primero, más corto, unas 9 semanas, va desde el bautismo del Señor hasta el miércoles de ceniza. Era lo que les indicaba que hay un brevísimo tiempo, unas semanas de tiempo ordinario. El segundo, desde el lunes después de Pentecostés hasta el sábado anterior al primer domingo de Adviento. Ese sí es bastante largo. Es el que acabamos de concluir con la fiesta de Cristo Rey. Luego, pues tenemos el ciclo santoral. Paralelamente, el ciclo temporal se celebra el ciclo santoral, que tiene por finalidad conmemorar otros acontecimientos de la vida de Jesús, de la Virgen María y de los santos, no incluidos en aquel. Son muchas las fiestas que celebramos en la iglesia, pero no todas tienen la misma importancia. Además, algunas de estas celebraciones quedan limitadas a una ciudad o a un determinado país. Para poder clasificar todas estas fiestas se les da una categoría determinada a cada una. Así tenemos las solemnidades, que son las solemnidades del Señor, algunas de la Virgen, e incluso San Juan Bautista.
Y las fiestas, bueno, tendremos fiestas también de los apóstoles y las memorias, que también son de los santos, obligatorias o libres. Entonces planteamos el acto de las celebraciones y decimos, hay memorias que son obligatorias, hay memorias que son libres. Ejemplo, aquí en Guatemala tenemos la memoria obligatoria del Santo Hermano Pedro en todo el país cuando celebramos en el mes de abril la celebración del Hermano Pedro. O en otros países será libre, pero aquí es obligatoria porque el santo es de aquí. Mientras que aquí en la capital pues tendremos, lo celebramos como una fiesta, ¿verdad? Porque pues aquí estuvo concretamente en Antigua Guatemala. Entonces, pero vamos, ¿cómo se mueve esto? Por eso algunas veces estaremos planteando que tenemos el caso de la celebración en la que es una memoria obligatoria y en la que celebramos pues con bastante alegría la celebración de algunos de los santos. Enumeraremos las solemnidades, tanto las que pertenecen pues al año litúrgico como aquellas que se nos van apareciendo. Entonces, aquí nos vamos a guiar por el círculo donde aparecen los diferentes tiempos. Se ha puesto el cirio pascual porque es recordar que siempre tendremos la Pascua anual, que es el tiempo del triduo pascual, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Planteamos el triduo sacro. Es la fiesta anual, la Pascua anual, pero tenemos la Pascua semanal. Entonces en la Pascua semanal es el domingo. Por eso celebramos Pascua anual, que es la gran fiesta, y la Pascua semanal, que es el día domingo. Entonces aquí tenemos la importancia del triduo pascual. Así comienza, lo tenemos ahí cerca del cirio pascual, para plantear lo que es el año. Entonces vean ustedes en este triduo cómo se maneja. Lo primero que aparece en esta cuestión es en ese primer blanquito, es el día jueves santo por la noche, que aparece con el color blanco. Pero el Viernes Santo ya es rojo porque celebramos la muerte del Señor. Y el Sábado Santo, la gran vigilia pascual, con la gran celebración de la gloriosa resurrección del Hijo de Dios. Esto es lo que tenemos acá en las letras blancas, en donde va a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ya recopilando todo lo que hemos planteado, el tiempo pascual que viene desde la resurrección del Señor hasta Pentecostés, que tenemos ahí en estas dos líneas subrayadas, donde plantea toda esta fiesta Pentecostés, que el blanquito anterior pues celebra los 40 días, la ascensión del Señor, y luego el último del cuadrito ya viene en rojo otra vez. ¿Por qué? Pues porque se va a celebrar la efusión del Espíritu Santo. Bien, una vez que se ha planteado esto, ya se dividirá el resto, todo este espacio que va a venir en color verde, para recordar el segundo tiempo ordinario. Ya celebramos el primer tiempo ordinario después de la Natividad para comenzar la Cuaresma. Pero ven, aquí está el resto de domingos, que es bastante amplio, que va a terminar con la celebración que ahora va a aparecer, Cristo Rey, ¿verdad? Cristo Rey, que estará en color blanco, que lo celebramos ahora en el mes de noviembre y seguramente el año que viene también será en noviembre. Entramos de nuevo, como ven, al tiempo de Adviento.
hemos comenzado con el tiempo de Pascua, ¿no? Y ahora estamos en el Adviento. Tiempo de preparación, ¿para qué? Tiempo de preparación para la natividad del Señor. Entonces tendremos ahí el 25 de diciembre en este cuadrito blanco, indicando la importancia que tiene toda una preparación, como lo será más adelante al hablar de la Cuaresma. Enseguida viene el tiempo de Navidad, que es una octava primero, una octava que sería para la fiesta de Santa María, Madre de Dios, y después de esto abarcar ya la Epifanía, ese otro cuadrito, que es el 6 de enero o el domingo siguiente, 6 de enero o el domingo inmediato, para terminar directamente ya en la gran celebración del bautismo del Señor. Celebrado el bautismo del Señor, viene la primera parte del tiempo ordinario, que como ya indicamos es un tiempo corto, pero que va a ser importante. Y luego en el siguiente cuadrito ya nos aparecerá el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, que será miércoles de ceniza, la imposición de ceniza, pero luego será jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza, y viene ya el primer domingo de Cuaresma. Ahí tenemos ya los domingos de Cuaresma, que son para la preparación a la gran celebración del Triduo Pascual. Bien, queríamos presentar pues todo este orden que tiene el año litúrgico, que puede ser de mucha utilidad para saber qué es lo que celebramos los cristianos. ¿Qué celebramos? La gloriosa resurrección del Hijo de Dios. Pasión, muerte y resurrección en la Pascua anual, que le llamamos el Triduo Pascual. Ahora pasamos a una cuestión muy importante que ustedes observan en las celebraciones litúrgicas, y son los colores que se usan, particularmente de la casulla. Vamos revestidos con el alba, el color blanco, que pues es largo y por eso se llama alba, lo blanco, albus, blanco, sujetado con un cíngulo de lo que va en la parte de abajo. Encima sí ya se pone la estola y la casulla, que nos van a servir para orientar el tiempo litúrgico. Entonces ahora vamos a ver esta cuestión. La diversidad de colores en las vestiduras sagradas pretende expresar con más eficacia, aún exteriormente, tanto el carácter propio de los misterios de la fe que se celebran, como el sentido progresivo de la vida cristiana en el transcurso del año litúrgico. Así, los cristianos oran con sentimientos diversos, evocados también por los colores de las vestiduras litúrgicas. Por tanto, el blanco, albus, era el blanco. El blanco se usa en tiempo pascual, ustedes lo verán en el día glorioso de la resurrección. Tiempo también de Navidad, nos verán con revestidos de color blanco. Las fiestas del Señor, las fiestas de la Virgen, de los ángeles y de los santos no mártires. Porque cuando sean los mártires vamos a colocarnos el color rojo, porque indica pues el martirio. Entonces tenemos ya el rojo, se usa el Domingo de Ramos, ¿verdad? Porque el Domingo de Ramos, el mártir por excelencia, será el que ha de entrar allá en Jerusalén, y se concretará su pasión, muerte, el día Viernes Santo. Se utilizará pues el color rojo. Luego, la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, también utilizamos el color rojo. En la fiesta de los apóstoles que fueron mártires y santos mártires. Significa el don del Espíritu Santo que nos hace capaces de testimoniar la propia fe, aún hasta derramar la sangre en el martirio.
es el color de la sangre y del fuego. Jesús había anunciado: tengo que recibir un bautismo y cuánto deseara que ya se estuviera dando. Y él había sido bautizado por Juan en el Jordán. Pero ahora él habla de un nuevo bautismo y este es el que se da en el momento en el que él muere en la cruz, bañado literalmente en sangre. De ahí que la fuerza del Espíritu Santo hizo que él entregara su vida, y es lo que ha hecho también en los apóstoles y es lo que ha hecho también en los mártires. Por eso es que utilizamos el color rojo. El verde se usa en el tiempo ordinario, periodo que va desde el bautismo del Señor hasta Cuaresma y de Pentecostés hasta el Adviento. Expresa la juventud de la Iglesia, el resurgir de una vida nueva. Se usa en los oficios y misas del ciclo anual. Importante entonces para observar, ¿verdad?, que al orar en tiempo ordinario, pues estamos con este color que nos habla del resurgir de una vida nueva, esperanzador, lleno de vida. Por eso el color verde. Incluso, ¿verdad?, el día de la cruz del Señor siempre se plantea que sea verde, porque diríamos, un árbol verde es donde retoña la vida, y la vida de los cristianos retoña en el tronco de la cruz del Señor. Entonces siempre estamos con este sentido esperanzador de una vida nueva. El morado, ¿verdad?, indica la esperanza. Imagínense, indica la esperanza. Porque antes se usó el color negro, que significaba pues el color de la muerte, penitencial total. Pero luego la Iglesia ve con esperanza el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí es cierto, es un tiempo penitencial, pero lleno de esperanza que se ha de encontrar en este caso del Adviento con Jesucristo. Y en la Cuaresma, pues también, ¿por qué? Porque la Cuaresma tiene un sentido penitencial, es verdad, pero porque se ha de nacer a una nueva vida. Y cuando se celebra la liturgia de los difuntos es porque también estamos con la esperanza de que nuestros difuntos se han encontrado con el Señor. Por eso es signo de penitencia y de austeridad. El dorado o plateado, que lo usamos de vez en cuando, subraya la importancia de las grandes fiestas. En los días más solemnes pueden emplearse ornamentos más nobles, aunque no sean del color del día. Por eso decimos que el dorado pues puede suplir los otros colores. El plateado puede suplir los otros colores. La cuestión es que tiene que ser en una solemnidad. Ven entonces la importancia de los colores en la celebración litúrgica. El rosa. El rosa es un rosa muy especial, no es el rosa de quinceañera, ¿verdad? Sino un rosa subraya el gozo por la cercanía del Salvador, el tercer domingo de Adviento, e indica una pausa en el rigor penitencial. El cuarto domingo de Cuaresma es símbolo de alegría, pero de una alegría efímera. En los dos momentos, la liturgia, ahora en Adviento, pues, ¿qué tiene? La esperanza de encontrarse con su Señor. Por eso, al celebrar el domingo tercero de Adviento, pero recordando la penitencia que se tenía en el siglo IV, era una penitencia rigurosa. Y por tanto se requería al menos un domingo en el que se pudiera celebrar de alguna manera ya el gozo de la Natividad. Lo mismo nos suele suceder en el camino cuaresmal, que también deseamos adelantar un poco la alegría. Y eso es lo que hacemos en el cuarto domingo de Cuaresma, cuando vestimos pues con este color rosa.
Bien, y luego el azul, que es pocas veces lo usamos. Indica las fiestas marianas, sobre todo la Inmaculada Concepción. Estamos a punto de celebrar pues ya este Día de la Inmaculada, y en algunas iglesias ustedes notarán que van a ir de color azul. Y luego pues también utilizarán el blanco, o como ya hemos dicho, puede que también usen el dorado, que suple los demás colores. Bien, la finalidad pues de la presentación de estos datos es para que tengamos una visión un tanto general de lo que celebramos, tanto del año litúrgico como de los colores que observamos en los que celebran la Eucaristía, concretamente la parte presidencial. Bien, eso era todo lo que queríamos compartir en este día para que todos nos vayamos acercando y conociendo un poco más de cerca lo que es el año litúrgico. Gracias por su atención.